La parcialidad de las entidades internacionales no reconocen el esfuerzo que Irán está llevando a cabo en su lucha contra el crimen organizado a escala mundial. Debido al silencio que mantienen los organismos internacionales, hay una invisibilización de las víctimas iraníes que caen en la contienda contra el flagelo de grupos fuera de la ley. El secretario general de la Oficina de Derechos Humanos del Poder Judicial de Irán sostiene que le es imposible continuar haciendo su labor contra el flagelo humano si no cuenta con los insumos necesarios, bloqueados de manera unilateral por las sanciones impuestas hacia el pueblo iraní. Irán se considera vulnerada al hacer caer en el anonimato todas las víctimas de sus fuerzas de seguridad por parte de los organismos internacionales. ¿Por qué no se reconoce el esfuerzo iraní en su lucha contra el crimen organizado? Los detalles de esta historia los conocerás a continuación. Quédate con nosotros. Voz de la Patria Grande. El ministro iraní de Justicia, Alireza Abai, ha ofrecido un discurso en el 37º período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, en el que ha criticado a ciertos países por manipular los mecanismos de derechos humanos de la Organización de las Naciones Unidas y politizar los derechos humanos para conseguir sus metas políticas. Una carta enviada a Michelle Bachelet, alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, el secretario general de la Oficina de Derechos Humanos del Poder Judicial de Irán, Qasem Gharibabadi, denunció el silencio y la inacción de los órganos mundiales en relación con la matanza de las fuerzas iraníes durante la lucha contra el crimen organizado. Por su parte, el presidente del Consejo de Derechos Humanos de Irán, Ali Bagheri Kani, ha informado de una carta enviada al secretario general de la ONU, Antonio Guterres, donde condena en duros términos la ignorancia que muestra esta entidad frente a la violación continua y flagrante de los derechos humanos de los iraníes mediante la imposición de sanciones y medidas coercitivas por parte de Washington y otros países occidentales. El gobierno iraní muestra su inconformidad por la postura de países que muestran un doble juego al momento de combatir grupos armados fuera de la ley. También Gharibabadi lamentó que algunos países están aplicando un enfoque selectivo y politizado en lo que respecta a los grupos de estructuras organizadas, contrabandistas y delincuentes. Además, el representante persa ha repudiado el papel directo de ciertas potencias occidentales en crear y armar a grupos terroristas como Daesh, Frente de al-Nusra y Ahrar al-Sham, e incitar de esta manera conflictos sectarios y discrepancias en Irak, Siria, Yemen y Afganistán. La representante permanente adjunta de la República Islámica ante las Naciones Unidas, Sara Erjadi, ha tachado de parcial y poco constructivo el referido proyecto de resolución anti-iraní que será sometido a votación en el tercer comité de la Asamblea General de las Naciones Unidas. El referido documento está repleto de errores fácticos, afirma la diplomática persa, y a la vez señala que en el documento se marca una distorsión selectiva y politizada de las realidades sobre el terreno y muestra la política hostil y deliberada de incitación a la iranofobia. De igual manera, la diplomática ha señalado en un examen de la lista de los principales patrocinadores del proyecto de resolución contra Irán, figuran países como Canadá, Estados Unidos e Israel, y algunos países occidentales ante los cuales la diplomática los expone como los principales defensores del racismo, la ocupación y los que están detrás de la masacre atroz de los pueblos indígenas se han unido para dar lecciones
sobre derechos humanos a otros. Según Erjadi, pese al silencio del Occidente ante los crímenes de lesa humanidad y a pesar de que la mayoría de los Estados miembros de las Naciones Unidas ha rechazado repentinamente la manipulación de los derechos humanos con fines políticos y han insistido en la necesidad de promover los derechos humanos mediante el diálogo constructivo y la cooperación, es lamentable, en muchos casos, que estos principios no se respetan. A pesar del doble juego mostrado por las Naciones Unidas conforme al funcionario persa, la República Islámica de Irán mantiene una política de principios en la lucha contra todo tipo de tráfico de sustancias ilícitas, de personas, de mercancías, y ha sido uno de los países más exitosos de este ámbito, aún sin contar con el conocimiento de los organismos internacionales. Asimismo, el representante del gobierno persa hizo hincapié en que la voluntad nacional de Irán en la continuación de dicha política humanitaria ha impuesto fuertes costes financieros y humanos al país, incluyendo, entre otros, el martirio de más de 1.800 personas y las lesiones de más de 12.000 efectivos de las fuerzas iraníes solamente en la lucha contra el tráfico de sustancias ilícitas. Garibabadi, con sus números, hace una clara referencia a las numerosas declaraciones emitidas por la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos contra Irán y denunció la falta de una sola declaración de dicha entidad en condena de los actos terroristas y armados contra las fuerzas militares de un país que ha prestado los mayores servicios a la comunidad internacional a través de la lucha contra el tráfico ilícito de sustancias, la trata de personas y el crimen organizado. El responsable iraní de derechos humanos espera que Bachelet condene las sanciones ilegales y unilaterales contra el pueblo iraní, en particular en lo que se refiere a la provisión del equipamiento necesario para las fuerzas policiales en su desigualdad campaña contra los grupos fuera de la ley y los traficantes internacionales. Asimismo, el funcionario persa se ha referido a los esfuerzos de algunos países para aprobar una resolución de derechos humanos en la tercera comisión de la Asamblea General de la ONU en contra de la República Islámica de Irán, destacando que esta resolución no tiene base legal y no se basa en la realidad de los derechos humanos en Irán. Para Ali Bagheri, los que están detrás de esta resolución son los mismos países que han dado refugio a grupos irregulares, que han matado a miles de iraníes o han seguido el ejemplo de la campaña de máxima presión en la Casa Blanca, implementando las injustas e ilegales sanciones de Washington contra la nación iraní. Qasem Garibabadi afirma que Irán rechaza la resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre la situación de los derechos humanos en la República Islámica, afirmando que el documento redactado por Canadá, uno de los mayores violadores de los derechos humanos, tiene una motivación política llena de afirmaciones que por lo general no tienen ninguna base y muy lejos de la realidad. Bagheri Kani ha denunciado el firme respaldo del gobierno canadiense a dicha resolución anti-iraní, la cual, a juicio de Kani, viola sistemáticamente los derechos humanos en su territorio, preguntándose que cómo pueden ser posible en que Canadá, que ha privado a los pueblos indígenas, que son los dueños originales de la tierra de Canadá, de sus derechos básicos, esté tratando de dar lecciones de derechos humanos al mundo. Bagheri Kani insiste en que la ONU, al no catalogar como la mayor violación de derechos humanos de este año el asesinato del teniente general iraní Qasem Soleimani, ha demostrado una vez más las serias deficiencias de su informe. Irán ha demandado en múltiples ocasiones al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas que ponga fin a la hipocresía, la distinción y los dobles juegos aplicados por algunas potencias occidentales en tema de derechos humanos y ha invitado a todos a iniciar un diálogo integral para fortalecer dicha cuestión. La diplomática persa, Erjadi, ha instado a los miembros de la ONU a optar por el camino correcto, votando en contra del proyecto de resolución anti-iraní. Es hora de expresar nuestra firme objeción a los autoproclamados defensores de los derechos humanos que buscan privar a las naciones soberanas de sus libertades mediante la manipulación, el fraude y la desinformación. El ministro persa, Abay,
ha alabado la mejora de la situación de los derechos humanos en Irán después de que se hayan introducido algunas reformas en las leyes judiciales del país para garantizar la protección de los derechos de los ciudadanos. El representante iraní ha dicho que los esfuerzos de Teherán no han dado ningún fruto porque los copatrocinadores de los proyectos de resolución anti-iraníes parecen estar bastante más interesados en ganar puntos políticos mediante la instrumentalización de los derechos humanos. Además, ha resaltado los esfuerzos de Irán para mejorar los derechos humanos en el país y cumplir con sus compromisos en el marco de los mecanismos de derechos humanos de las Naciones Unidas, incluido el examen periódico universal. Pese a todos los esfuerzos que pueda mostrar el gobierno iraní en su lucha contra las fuerzas ilegales a nivel mundial o las reformas en pro de los derechos humanos dentro de su territorio, no tendrán la relevancia necesaria si sigue siendo víctima de la invisibilización y sanciones por parte de los organismos internacionales al servicio de Washington. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar.